¿Qué tal, hermano? Muy buen día. El día de hoy vamos a continuar con estas meditaciones, con esas reflexiones que el Señor nos permite por medio de su palabra, que nosotros podamos leerla, que podamos escudriñar en ella y que así cada uno de nosotros podamos conocer un poco más de Él. Para ello, hermano, yo les pido que en este momento apartemos todo aquello que nos puede inquietar, que apartemos todo aquello que no nos permita reflexionar en la palabra del Señor. Dejemos nuestras preocupaciones, dejemos nuestras angustias por unos minutos y así cada uno de nosotros podamos disfrutar de lo que es la palabra de Dios. Para ello, hermanos, lo que vamos a hacer es de que vamos a, cada uno de nosotros, cerrar sus ojos y ponernos en oración y ver qué es lo que el Señor quiere para cada uno de nosotros. Señor Dios, Padre Todopoderoso, te damos gracias, Señor, por las bendiciones que viertes en nuestra vida, porque eres tú, Señor, el que guía nuestros pasos, y te pedimos, Señor, que seas tú el que guíe esa meditación. Te pedimos perdón por nuestros pecados, Señor, y te pedimos que seas tú siempre conmigo y que en nuestro corazón solamente se presente tu palabra. Eso te lo pedimos y te damos gracias en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pues bien, hermanos, como les comentaba hace rato, vamos a meditar en la palabra del Señor, vamos a dedicarle esos instantes al Señor en los cuales cada uno de nosotros puede y debe dedicarle un espacio a la meditación, a ese espacio en el cual podamos nosotros, de cierta manera, reflexionar en lo que el Señor nos ha estado trayendo a nuestras vidas. Durante esta semana hemos estado hablando acerca de cómo es el perdón de los cristianos, hemos visto cómo cada uno de nosotros hemos escudriñado en esta parte de la palabra. Pero hay un punto importante que se nos ha estado pasando. Hablamos de cómo perdonamos, cómo el Señor nos ha perdonado, pero a veces también hay un punto muy importante y es, me he perdonado a mí mismo, es decir, hay algunos pecados por los cuales todavía no nos perdonamos. Hay alguna losa que tenemos en nuestra espalda, hay un grillete que nos impide seguir con alegría al Señor. Y podemos hablar de muchos pecados, podemos hablar de muchas situaciones de vida que es muy habitual que nosotros estemos experimentando. Y digo experimentando y no necesariamente viviendo, pero somos copartícipes en ellos. Escuchamos probablemente chismes, vemos mentiras, hay falta de autoridad, puede haber a lo mejor por ahí alguien con una especie de infidelidad, ya sea tanto a Dios como a nuestra pareja, a nuestro cónyuge. También otro de los grandes pecados que nosotros sí tenemos y que es el que muchas veces nos afecta, la falta de fe. Y aquí es donde nosotros tenemos que remitirnos a la palabra del Señor, y ver que en Juan 10 nos dice, en la primera de Juan 10, dice, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él un mentiroso y su palabra no está con nosotros. Es decir, hermanos, si ustedes lo comprenden, si ustedes lo ven desde esta perspectiva, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Muchas veces no hablamos de nuestro pecado, y ¿qué es lo que hacemos? Que alejamos que la palabra del Señor se aleje de nosotros. No nos ponemos a cuentas con Él, no le pedimos perdón por aquellas veces que nosotros le hemos estado fallando. Y es ahí entonces cuando cada uno de nosotros nos vamos apartando de Él. Y en pocas palabras, es porque nosotros no nos hemos perdonado de todo lo que hemos vivido. ¿Por qué, hermanos? Porque a veces nosotros nos gusta estar cargando con esas culpas, porque queremos andar cargando, tener ese, ya no le llamemos remordimiento, sino esa carga de conciencia. Y aquí en Proverbios 16, 18 nos dice, antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída, la altivez del espíritu. Y ahí, hermanos, tenemos que ver que muchas veces, si no es que en todas, cuando nosotros andamos cargando con un pecado, ¿qué es lo que llega a suceder? Pues simple y sencillamente, somos sabios en nuestra propia opinión, creemos, pensamos que pues ahora sí, no somos dignos del amor de Dios y que por ende pues tampoco somos dignos de que el Señor nos pueda perdonar, y tenemos esa falsa humildad y ese falso sentir que transmitimos a los demás, es que, y lo decimos, mi pecado es el más grande que se puedan imaginar. Pero también llega el momento en que somos soberbios y decimos que nadie puede perdonar ese pecado salvo yo. Y aquí es donde muchas veces también nosotros nos vamos equivocando. Posteriormente también podemos llegar a considerar que es por costumbre, por tradición, por martirizarnos,
por desear en nuestro interior, de cierta manera, seguir con ese daño. Pero hermanos, tampoco olvidemos que muchas veces el aferrarnos también a nuestro pecado, el vivirlo y muchas veces gozar ese pecado, es una muletilla que utiliza el enemigo para que nosotros no podamos gozar de la plenitud de las promesas que tiene nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Es decir, muchas veces por nuestro pecado decimos, yo no le puedo servir, yo no puedo ir a llevar la palabra. Y es cierto, si nuestra alma no está limpia, si nuestro ser no está limpio, obviamente no podemos hablar de que el Señor está habitando en nosotros, o que nuestros actos no puedan ser testimonio para los demás. Pero ¿qué es lo que nos ha dicho el Señor? Que nos pongamos a cuentas con Él y que continuemos. ¿Cuántos de nosotros, el día de hoy, por ejemplo, no podríamos hablar o escuchar la palabra de Dios por todos los pecados que hemos cometido en el día? Y no es de que seamos asesinos, violadores, homicidas, ladrones, sino sabemos de que hay muchos pecados que están alrededor de nuestra vida. Pero aquí hay un punto importante, porque siempre decimos que es que si yo no me perdono, y traemos esa parte en nosotros, porque olvidamos algo que es extremadamente importante y es que el único que puede perdonar nuestros pecados y que ya lo hizo es Jesucristo nuestro Señor. ¿Y qué es lo que pasa cuando nosotros entonces hacemos a un lado todo lo que es el pensamiento, todo lo que es nuestro ser, nuestra carne? Pues dejamos de justificar nuestro pecado y es entonces cuando cada uno de nosotros reconocemos la gracia y la potestad de nuestro Señor Jesucristo. Como ejemplo, podemos hablar en Isaías 43:25, que dice, yo soy el que borró tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Es decir, el Señor es muy claro. ¿Quién borró nuestros pecados? ¿Quién está borrando toda esa rebelión que nosotros hemos tenido ante su palabra? Pues nuestro mismo Señor Jesucristo. Y Él es el que ya lo ha dicho así, y no me acordaré de tus pecados. No es de que, como muchas veces nosotros lo hacemos y que es el error que llegamos a tener. Perdonamos, pero no olvidamos, ¿no? Muchas veces decimos. Y en Hechos 3:19 también dice, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Arrepentidos y convertidos. Es decir, ahí está la clave, hermanos, para que nosotros no andemos cargando con esos pecados que lo único que hacen es de que nos van atando cada vez más a un mundo carnal, a que nosotros dejemos de gozar de la presencia del Señor, dejemos de gozar, de visualizar y sobre todo de vivir las bendiciones que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Y así podemos encontrar varios versículos en la Biblia en la cual nos va hablando acerca de cómo nuestro Dios es el que nos perdona nuestros pecados. Por ejemplo, otra vez vamos a irnos ahora a Jeremías 31:34, que dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Es decir, si nosotros lo vamos buscando en la Biblia, vamos buscando en la palabra de Dios, cómo se va dando esta situación de nuestros pecados, es lo confesamos, lo ponemos en manos del Señor, hacemos un acto de contrición, nos arrepentimos de nuestros pecados y dejamos que sea el Espíritu que ya mora en nosotros, el que vaya de cierta manera sanando nuestras acciones, vaya sanando nuestra alma, que muchas veces está contaminado por todo el entorno en el que estamos viviendo. Entonces, hermanos, ¿qué es lo que sí podemos hacer? ¿Qué es lo que no debemos hacer? Y es ahí donde a nosotros nos llega a dar miedo, porque decimos, no soy digno del Señor, no soy digno de ni siquiera mencionarlo o tenerlo en mis pensamientos o de hablar con Él, de tener una oración con Él. Hermanos, recordemos que un corazón sincero, con esa certidumbre en la fe, es un corazón purificado, un corazón que le sirve al Señor y que nuestro cuerpo ya ha sido lavado por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Que nuestros pecados, los que ya hicimos, los que estamos haciendo, y desgraciadamente los que vamos a hacer, y digo desgraciadamente porque vamos a volver a pecar, ya han sido lavados y han sido pagados por nuestro Señor Jesucristo. Porque recordemos que nuestra gracia, nuestra salvación, no es por nuestras obras, sino ha sido
por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Esa salvación solamente vino por Él. Y es por eso, hermanos, que yo les invito a que leamos Hebreos 10:16, que nos dice: este es el pacto que haré con ellos. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en un lugar santísimo, por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos pues con corazón sincero en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel Él es que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y cuanto más veis que aquel día se acerca. Hermanos, ¿qué es entonces lo que yo los invito a que hoy reflexionemos? Si bien cada uno de nosotros tiene ciertos pecados que nos impiden gozar de la plenitud y de esa gran amistad que nosotros tenemos con el Señor, porque nuestra carne es todavía mayor. No dejemos que esos pecados nos metan en este mundo, nos metan en este mundo donde es más importante mi opinión que la palabra del Señor, donde es más importante el saber si yo me puedo perdonar a si en realidad el Señor ya me perdonó. Recordemos que llegamos con un corazón sincero, con esa fe en que el Señor ya perdonó nuestros pecados. Y es entonces, hermanos, cuando nosotros también vamos a dejar de estar cargando esa losa, vamos a dejar esa piedrita en el zapato que nos impide gozar las bendiciones de Dios. Hermanos, que tengan muy buen día y que Dios los bendiga.